empezar, pacto viene de una palabra hebrea que es berit, que aparece cerca de 300 veces en el Antiguo Testamento, y en aquel entonces se utilizaba en los pactos que se hacían entre amigos, entre esposos, en el matrimonio, entre líderes políticos, entre tribus, entre dos naciones, y todo la forma como se hacía este pacto entre personas, Dios las toma como ejemplo para darnos y transmitirnos la forma como Él quería que viéramos la relación que debíamos de tener con Él. A través de la nueva arqueología hemos tenido descubrimientos y se han encontrado vestigios, testigos acerca de lo que son los tratados imperiales de vasallaje. Si ustedes se remontan a ese tiempo, recuerden que había imperios que tenían que hacer tratados con otros reinos más pequeños y entraban en una relación en las cuales las condiciones las ponía el imperio más poderoso. Recordamos algunos imperios a través de la Biblia, como el egipcio, el imperio babilónico, el sirio, los hititas, y hay varios imperios que a través de los descubrimientos que hemos tenido últimamente podemos ver cómo manejaban y cómo administraban esos pueblos, ya sea conquistados o que entraban en una relación por iniciativa propia del pequeño estado. Esto sucedía y algunas historias bíblicas pueden venir a su mente cuando un imperio conquistaba, subyugaba a otro imperio más chico, a otro reino más chico y le ponía sus condiciones. O cuando alguien se quería defender o desprender de otro reino, iba con otro imperio que decía, me puede ayudar y hacía un tratado imperial de vasallaje. Estos tratados que se han descubierto siguen este patrón, esta dinámica. En los escritos siempre se deja ver primero la benevolencia del imperio grande, el poderoso, mostrándose como un rey glorioso, como digno de alabanza, digno de tributo, y le daba una benevolencia al otro reino más pequeño. Pero además estaba todos unos estatutos, todas unas reglas de lo que esperaba de ese imperio pequeño, de ese reino pequeño, y le pedía una lealtad vasalla. Entonces, yo soy esto, te ofrezco esto, pero tú te debes de comprometer a cumplir con estas reglas. Y hay consecuencias, si tú cumples con ellas, vas a tener mi protección, yo te voy a ayudar, vamos a poder tener comercio, en fin, había reglas ahí que se establecían. Pero si tú fallas, va a haber consecuencias. Yo puedo mandar mi ejército, te puedo desechar, en fin. Esto es la forma como Dios decide revelarse al ser humano a través de toda la historia de la humanidad para mostrar la relación que debemos de tener con Él. Yo me imagino que si Él hubiera venido en este tiempo acá en Occidente, como nuestro sistema de gobierno es democrático y hay presidentes, a lo mejor Él dice, si ustedes votan por mí, yo les prometo esto, ustedes tienen que cumplir con pagar sus impuestos, no sé, a lo mejor, ¿no? Pero como era el contexto de aquellos entonces, que era en base de reinos, de imperios, Él utiliza ese medio para entrar en esa relación con la humanidad. Hay 6 pactos que se conocen, que es el de Adán, el de Noé, el de Abraham, el de Moisés, el de David y el último, el nuevo pacto, que es con el de Cristo. Todos ellos los vamos a poder comparar con esta regla de vasallaje, la fidelidad en el vasallaje, ¿no? De los tratados imperiales de vasallaje. Dios como gran rey, el pueblo escogido que tiene que darle lealtad y las consecuencias que hay si le desobedecen. Algo importante que tenemos que tomar ahorita en cuenta es de que no son 6 pactos totalmente aislados o diferentes, como que si el primer pacto hubiera fallado y hubiera necesidad de uno nuevo, y el segundo pacto falló y vamos otra vez no, sino que van progresando, empieza en un punto muy simple, muy sencillo con Adán y llega a su culme, va creciendo, va siendo progresiva esa revelación de Dios hasta llegar al nuevo pacto que tenemos hoy.
Hay tres tipos de pactos, son dos universales que tienen que ver con la cuestión de Adán y Noé, que tienen que ver con toda la humanidad en general, son las bases del pacto para toda la humanidad. Hay pactos nacionales que ya van más enfocados a la nación de Israel, que empieza con Abraham, siguen con Moisés y terminan con David. Esos son pactos nacionales, de los cuales tampoco nos podemos desligar porque tenemos principios bíblicos que tenemos nosotros que tomar en cuenta aún hoy en día, ¿no? Y tenemos el nuevo pacto, que es el perfecto y el que ya va a ser el definitivo. Vamos a empezar a analizar en este contexto el pacto universal con Adán. Hay muchas personas que dicen que no creen que sea un pacto el que comenzó en Edén, porque no dice este es mi pacto contigo y yo lo firmo. Si ustedes leen Génesis del 1 al 3 no aparece la palabra Berit, no hay ese pacto, pero Oseas, cuando está comparando esa situación del pueblo de Israel en su entonces, que habían sido desleales al pacto que habían acordado con Dios, lo compara con el pacto de Adán y dice, son como Adán que han quebrantado el pacto. Entonces podemos darnos idea de que sí es un pacto el que tiene desde un principio con Adán. Y este pacto con Adán se le conoce como el pacto de los fundamentos, porque sienta las bases de la relación que debemos de tener con Dios y nosotros con la de la lealtad. Siguiendo creo que se perdió ya la conexión. Ok. A ver si aparece ahorita. Siguiendo con esta dinámica del pacto de Adán, de la benevolencia del rey, la lealtad que le pide al pueblo y las consecuencias. En el pacto con Adán dice que les dio este mandato: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento y del mal no deberán de comer. El día que del coman, ciertamente morirán. Ya estamos, ok. Dios había creado todo de la nada, hizo toda una creación, dice la Escritura en Génesis 1 que del caos hizo una creación que era el orden, que había puesto en el paraíso a Adán y a Eva. O sea, Él había sido benevolente con ellos, había hecho toda esa creación, les había dado todos esos privilegios, los había hecho a su imagen y semejanza, mostrando su benevolencia. En segundo lugar, Dios prueba la lealtad del hombre, pidiéndole y poniéndole como prueba de lealtad el árbol del conocimiento del bien y del mal. La forma de mostrar la lealtad era no comiendo de ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Las consecuencias de no comer serían seguir viviendo en el paraíso bajo la bendición de Dios, cubiertos por Dios y en comunión perfecta con Dios. La consecuencia por comer sería la muerte eterna. Entonces vemos cómo empieza esta dinámica del pacto que vemos en esos descubrimientos arqueológicos desde el principio: la benevolencia, la lealtad exigida y las consecuencias. Veamos el pacto universal con Noé. Dice: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, este pacto es igual universal, no es todavía exclusivo, es para toda la raza humana y para la creación inclusive. O sea, no nada más es con los seres humanos, sino con los seres vivientes, con los animales y con toda la vegetación. Y este es el pacto: nunca más será exterminado los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Este pone énfasis en la vida, que nunca más va a haber esa destrucción total de Dios, sabiendo a un Dios que el corazón del ser humano tendía siempre al mal. Por eso hace este nuevo pacto, dice: y para acordarme de Él voy a poner el arco iris, porque sé que la humanidad tiene una maldad, pero yo me comprometo a no destruirlos más. Y este pacto se conoce como el pacto de la estabilidad. De ahí empiezan ya las estaciones a ser constantes, y todo esto es para que el hombre alcanzara el propósito para el cual fue creado, para el propósito para el cual estaba en este mundo. Le da esa estabilidad para que él pueda cumplir con el
establecimiento del reino. Y dice, aquí podemos ver cuál es la benevolencia de Dios. A pesar de esa maldad, dice Dios, pero Noé contaba con el favor del Señor. Él decide salvar a la raza humana por medio de Noé. Esa es parte de la benevolencia de Dios. Y empieza la dinámica del pacto. La lealtad era que él tenía que construir el arca, predicar que venía ese diluvio, entrar en el arca y esperar el favor de Dios. Era la tarea de Noé. Si él cumplía con eso y él entraba en el arca, él iba a ser salvo. Él estaba siendo leal a lo que Dios le esperaba. Y la espera de Noé fue de muchísimos años, muchísimo tiempo, en donde él no venía, donde nadie veía el sentido de construir un arca enorme, un crucero, a cuenta, enorme, en un lugar donde no había mar, donde no había la necesidad de ello, pero él confiaba en Dios y se mostró leal y lo construyó. Y las consecuencias, bueno, aquí dice, en cuanto a ustedes, sean fecundos, multiplíquense, sí multiplíquense y llenen la tierra. Aquí vemos cómo tiene una continuidad con el pacto de Adán. No es un pacto nuevo y diferente, sino es un pacto que va ampliando. Porque a Adán y Eva le dijo, fructifiquen, sojuzguen la tierra, multiplíquense, todo eso. Y esto no cambia, la dinámica sigue siendo la misma. Hay que cumplir con el propósito de Dios, pero va ampliándose. Y las consecuencias, dice, después de que descienden del arca, si alguno mata a un ser humano, si alguno derrama la sangre de un ser humano, que son hechos a imagen y semejanza de Dios, ciertamente otro hombre va a cobrar venganza por él. Entonces, si tú cumples con la voluntad de Dios y amas al semejante y cuidas del semejante, Dios va a dejarte esa tierra para que te multipliques, para que disfrutes de ella. Si no, la consecuencia es la muerte. Nuevamente vemos benevolencia de Dios, lealtad que espera del hombre y las consecuencias. En el pacto nacional, este ya es un pacto nacional, tiene que ver ya más con Israel como un pueblo escogido que Dios determina de todas las naciones de aquel entonces ser benevolente con ellos y escogerlos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia, sé intachable, así conformaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Este es el pacto de la promesa. Le está prometiendo a Abraham una nación grande de 2 personas ya de edad avanzada, ya casi estériles, ella no podía tener hijos, todo lo que ustedes ya saben. Y él se muestra benevolente. ¿Y qué pide? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendecido. Es la benevolencia de Dios aquí manifestada, ¿no? A él le va a dar todo eso. Dios se compromete a ser benevolente con Abraham y a darle una nación por misericordia. La lealtad que es pedida, vive en mi presencia y sé intachable. Abraham tenía que cumplir con su parte. Dios le iba a hacer una gran nación, pero él tenía que ser intachable ante él. Y entonces la consecuencia era que iba a multiplicar su descendencia en gran medida. Si era leal. Si era desleal, en lugar de tener las bendiciones de Dios, dice que el sello de ese pacto iba a ser la circuncisión, y aquellos que no quisieran ser leales a Dios, que no quisieran firmar ese pacto, iban a ser desechados, iban a quedar fuera de la bendición y de la protección de Dios. Benevolencia, lealtad, consecuencias positivas y negativas. Seguimos con otro pacto nacional que es el de Moisés. Moisés tampoco ve esto como un nuevo pacto, sigue siendo la continuación. Dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, tú mismo les juraste que harías esta tierra. Él retoma la promesa y el pacto de Abraham y lo trae ahora al monte Sinaí, a ese pueblo que viene saliendo ya de Egipto.
y sigue teniendo esa armonía con los pactos anteriores. Entonces vemos cómo tienen secuencia y no son diferentes pactos. Este pacto tiene su énfasis en la ley, porque ya son 12 tribus que se empiezan a hacer un estado, una nación-estado, están al pie del monte Sinaí, recibe Moisés las leyes, los mandamientos y todo el libro del pacto, y ese es el pacto de ley, ese es el pacto que se conoce como el pacto de ley. Y todos ahí, al escuchar lo que Dios pedía, al mostrarse Dios benevolente, que pide lealtad de ellos, ellos se comprometen y dicen: cumpliremos con todo lo que el Señor ha ordenado. Están firmando ellos ese compromiso de lealtad. Nuevamente, la benevolencia en el pacto, la dinámica del pacto con Moisés es: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, del país de donde eres esclavo. Él los rescata, Él los libera. Yo soy bondadoso y benevolente con ustedes y espero una lealtad vasalla de que no tengas otros dioses delante de mí. Él requiere de esa fidelidad, de esa lealtad. Sigue siendo un pacto no por obras, a pesar de que se entrega la ley. Él no espera un pacto por obras, sigue siendo un pacto por gracia y misericordia de Dios, porque Él es el que los ha rescatado y por misericordia les da la oportunidad de entrar en este pacto. Las consecuencias es que los padres que me amen van a recibir misericordia por 1000 años. Aquellos que me odian y me desechen, van a ser malditas por 4 generaciones. Dios muestra la benevolencia al rescatarlos de Egipto, firman un pacto mostrando una ley que ya va extendiéndose, las instrucciones que Dios espera de nosotros acerca de nuestro comportamiento. Ya no era nada más un árbol como en el Edén, sino ya es todo un pacto elaborado para una nación ya bien establecida, y las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Finalmente, el último pacto nacional es el pacto con David. No es algo diferente. El rey Saúl dice: ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste: si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo a mi ley, a la ley de Moisés, que es lo que le da la continuidad al pacto, como tú lo has hecho, nunca te faltará una descendencia que ocupe el trono en Israel, mi presencia. Para David y para Saúl y para Salomón, esto no era un nuevo pacto, sino tenía la continuidad de este pacto. La benevolencia de Dios es que he hecho un pacto con mi escogido, le he jurado que estableceré una dinastía para siempre. Él se compromete a ser benevolente y a mantener la estabilidad de ese reino de Israel. En este pacto es cuando el pueblo de Israel encuentra el nivel más alto de desarrollo en el reino. El linaje de David empieza a tener esa estabilidad nacional, lo empieza ya a hacer crecer y pintaba ya como para llegar a ser un imperio también, para seguir cumpliendo con el propósito del ser humano de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. La lealtad que él pedía y las consecuencias son: si tus hijos se apartan de mi ley y no viven bajo mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, serán castigados sus transgresiones con azote e iniquidad. Hay consecuencias que, si no se apartan, el Señor va a seguir prosperando ese reino y hacerlo crecer. Si se apartan, la consecuencia es negativa y los va a castigar. Finalmente tenemos el nuevo pacto con Jesús. En este periodo intertestamentario, muchos profetas hablan acerca de ese nuevo pacto. Uno de ellos que escogí, para no extenderme mucho, escogí uno de tantos, y dice Ezequiel 37:26: y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Sigue teniendo la continuidad, espera que se multiplique los hijos de Dios a través de este nuevo pacto, para que el reino de Dios cada día se extienda
más y más, y la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Esto es una profecía de ese nuevo pacto. Y ustedes pueden ver a todos los profetas que hablan acerca de este nuevo pacto. Y Pablo en Corintios nos recuerda las palabras que da Jesús al establecer este nuevo pacto, que dice: esta es mi copa del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez en memoria de mí. Aquí nos muestra Pablo cómo él entiende como judío que todo eso que surgió en Edén y que fue evolucionando a través de las diferentes etapas del pacto, llega a la culminación en el Nuevo Testamento con Jesús. Es la manera en como Dios quiere administrar su reino en esta fase terminal, en esta fase final del Nuevo Testamento, para gobernar al pueblo, para gobernarnos a nosotros en este periodo que cumplirá las metas del reino. Estamos ya en el cumplimiento, en el pináculo de la consumación del reino de Dios. A este pacto se le llama el pacto de cumplimiento, porque es donde ya se cumple todo lo que Dios venía elaborando a través de todos esos pactos y toda esta etapa. Y el compromiso de Dios de transformar a su pueblo en una raza perdonada y redimida, y con el poder de servirle sin mancha. ¿Cómo va a ser esto? Jeremías también había profetizado esta parte de la benevolencia de Dios. Volvemos a la misma dinámica, no cambia la dinámica en el pacto de Dios, sigue siendo la benevolencia. Y dice: yo les perdonaré su iniquidad, nunca más me acordaré de sus pecados. Hemos visto cómo a consecuencia de la deslealtad del ser humano, esos pactos fueron fallando y fueron fracasando, y las consecuencias en algunas ocasiones eran buenas y prosperaba el reino y crecía y Dios les cuidaba y les protegía y hacía milagros. Pero a través también de la historia del Antiguo Testamento vemos cómo fallaban, y las consecuencias eran la destrucción, la captura, la caída del templo, el fracaso total del pueblo de Israel. Pero siempre Dios nunca renunció a su proyecto con nosotros. Y ahora, dice Jeremías, va a llegar un momento en que Él nos va a perdonar todos esos pecados. Se va a olvidar de ellos. Los va a agarrar, dice, los va a hacer bolita, los va a tirar al fondo del mar y nunca más se va a acordar de ellos. Es la benevolencia de Dios. La lealtad que espera. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este amor por su ley, esta convicción que vamos a tener, o que debemos de tener por la ley de Dios, nos va a hacer que cumplamos con esa lealtad perfectamente, que no nos alejemos ya más y no desobedezcamos al Señor, y podamos cumplir con la parte que nos toca como dentro de ese esquema del vasallaje, ser leales y fieles a Dios. Claro que hay consecuencias, y las consecuencias serían: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al serles totalmente leales a Dios, de corazón y de convicción, porque lo creo, porque lo sé y porque de convicción me comprometo a ser leal a Dios, todas las consecuencias van a ser bendiciones de Dios. Ya no va a haber consecuencias negativas en la vida, en esta relación que tenemos con Dios. Ahora, para entender esto, porque hay que ser honestos, hemos sido desleales, le hemos fallado al Señor, ya estamos en el nuevo pacto. Lo que pasa es de que este nuevo pacto está en su fase inaugural. La fase inaugural fue cuando Jesucristo vivió una vida perfecta y en obediencia a Dios. Jesús conocía de la bondad y de la benevolencia de Dios. Él se mostró leal en toda su vida, jamás cometió pecado, jamás desobedeció, y por eso inaugura este reino, inaugura este nuevo pacto. Cuando Él muere por nuestros pecados y resucita, la consecuencia de esa lealtad
es que Él es glorificado y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. La segunda fase, que es en la que estamos nosotros, empieza con los apóstoles, extienden este conocimiento y empiezan a establecer este estilo de vida y a proclamar este nuevo pacto. Y cada día más y más personas, cada día más y más seres humanos quieren y anhelan establecer ese pacto con ese Dios benevolente. Y queremos serles leal a Dios. Anhelamos serle fiel porque está en nuestro corazón, Dios lo ha grabado en nuestro corazón. Pero no lo logramos en plenitud porque todavía no llega ese momento en que Dios vuelva nuevamente y glorifique nuestros cuerpos también de tal manera que ya no podamos fallarle a Dios. Hoy, aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús, que estamos en esa etapa intermedia entre la inauguración y la plenitud, tenemos esta oportunidad de ir renovando nuestro pacto, recibiendo la benevolencia de Dios, sabiendo que ya está en nuestra mente y en nuestro corazón el anhelo de no fallarle a Dios, reconociendo que le fallamos y renovando nuestro pacto. Aunque el pacto se hizo una sola vez y para siempre, como decía Hebreos, que ya no hay necesidad de hacer un sacrificio por nuestros pecados que de nada servían, que únicamente una señal de lo que iba a hacer Cristo en nuestras vidas, tenemos que recordarlo. Venir a Dios y decirle, hemos fallado en nuestro pacto contigo. No hemos sido totalmente leales, pero sabemos y queremos, anhelamos no fallarte, Señor. Anhelamos ese momento en que vengas y nos hagas perfectos y que nuestro corazón y nuestra mente únicamente está el glorificar tu nombre. Ese momento en el que ya no habrá necesidad de que nadie nos enseñe, de que nadie nos exhorte, de que nadie nos instruya, porque Dios va a estar nuevamente con nosotros. Ese momento en el que a través del nuevo pacto el reino de Dios queda establecido totalmente. Esto nos recuerda esta mesa. Es el pacto de renovación. Yo quiero invitarles, hermanos, a que en este momento que podamos reflexionar en nuestras vidas, hacer una introspección en cuánto hemos nosotros sido desleales, cuánto merecemos las consecuencias negativas por fallar del pacto, pedirle perdón, porque Dios, el Señor Jesucristo está a la diestra intercediendo por nosotros. Él es fiel, Él es misericordioso para perdonar todos nuestros pecados si lo hacemos con sinceridad. Él nos invita a esta mesa a renovar nuestro pacto. No ha cambiado nada el sentido en los pactos anteriores. Hay unos pactos universales que todo ser humano disfruta de ellos, como son la lluvia, la comida, las estaciones, el alimento diario. Hay un pacto que es de ley, que hay reglas que cumplir, no se han quedado totalmente obsoletas con el nuevo pacto, sino que ahora debemos de seguir tomando esos principios de una vida santa, como Dios es santo, de una perfección, amando al prójimo. Tenemos esa promesa del linaje del Señor, que hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Salvador y nuestro Señor, y que ha muerto por nosotros. No ha cambiado nada, siempre ha sido un pacto por gracia, pero Dios espera que respondamos en gratitud a una vida de lealtad. Renovemos nuestro voto esta tarde, esta mañana con el Señor. Vamos a orar.